Hola chiquillos, comenzamos con la clase del día de hoy. ¿Cómo están hoy día? ¿Cómo se encuentran día viernes ya, terminando la semana? ¿Cómo están hoy día chiquillos? Hola Jesús95, gracias por el feliz día. Avalanche06, Carolina Garcés Águila, Nihilismo 666. Yo estoy bien también, gracias. Terminando la semana hoy día, chiquillos, día viernes. Sí, Jane Lane 5. Vamos a hacer ejercicios los ejercicios de funciones que salen en el ensayo del DEMRE de este año. ¿Sí? Bienvenidos a los nuevos chiquillos que me dicen ahí que hay un par de chiquillos nuevos en las clases en vivo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, como dice ahí la clase, la clase de hoy día es de repaso de funciones. Sí que el otro día me habían pedido harto que hiciera una clase de funciones, así que hoy día vamos a hacer. Pero, ojo, esta clase es de funciones así como en general, ¿ya? No vamos a ver funciones en específicos. El lunes vamos a hacer un repaso de la función logaritmo, función potencia, funciones más específicas, ¿ya? Ya, chiquillos, porque hoy día vamos a ver así como la función como en general, los tipos de funciones, biyectiva, piyectiva, y cómo encontrar, por ejemplo, el dominio de una función, el recorrido, ¿sí? Hoy día, chiquillos, no hay clase a las 6:30, ¿ya? Hay clase solamente ahora, que es la mía, a las 4:30, ¿ya? Que es la de mate, y a las 6:30 hoy día no hay nada. El otro día hubo clase de esa que tuvieron como de ingreso especial a la Universidad de Chile, o de los ingresos, no sé bien de qué era, pero hoy día no, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces vamos a partir con todo lo que es el repaso de funciones, ¿ya? De ingresos y desmotivación. Ya, vamos entonces a la clase de hoy. Entonces lo primero que vamos a ver es el concepto de función así como tal. Entonces dice aquí que si A y B son dos conjuntos no vacíos, es decir, que tienen al menos un elemento en él, podemos definir matemáticamente una relación F, que es la función, de los elementos de A en B como una función si pasa lo siguiente. Si el dominio coincide con el conjunto de partida de la relación, es decir, el dominio de F es igual a, y si todo elemento del dominio posee una única imagen en el codominio. Recuerden esto, que el otro día, no me acuerdo quién decía que en este caso, por ejemplo, un elemento de A, en este caso, no puede tener más de un elemento correspondiente en B, pero sí puede pasar que un elemento de B tenga más de un elemento correspondiente en A, es decir, tenga más de una breve imagen, como por ejemplo la función cuadrática, ¿sí? Entonces, esta ya es como el concepto de función como tal. ¿Ya? Ahí sí. Entonces tenemos dos tipos de notaciones. Chiquillos, concéntrense. Están poniendo ahí monitos. Ya, eso lo que me pregunta ahí Pony Salvaje es composición de funciones, que también lo vamos a ver hoy día. ¿Ya, chiquillos? Entonces, tenemos como dos tipos de notaciones. También tenemos la representación gráfica, pero estos son los dos tipos de notaciones. La notación, digamos, algebraica, que me dice que la función f me lleva a elementos del conjunto a elementos del conjunto B, de esta manera. A me corresponde a un f de A que es igual a B, ¿sí? O por ejemplo, los que les suene más familiar con X e Y, sería X me lleva a un f de X que es igual a Y, ¿sí?
Y está, ya pues chiquillos, y está el diagrama sagital, que es este de aquí, que ya lo habíamos visto la vez anterior que vimos funciones. Y esto me dice que una función va del conjunto A, es decir, me toma un elemento en el conjunto A y lo transforma a otro elemento del conjunto B. ¿Sí? Y lo mismo pasa con todos los elementos que tenemos acá. Y luego tenemos, el dominio, que se lee así. Es como, esta es la descripción algebraica del dominio, que dice que el dominio de F es igual a todos los A pertenecientes al conjunto A, tal que existe un B que pertenece al conjunto B, que cumple con que F de A es igual a B. ¿Sí? Eso significa lo que dice ahí. Lo voy a leer de nuevo, para los que no entienden... para los que no entienden la notación. El dominio de F, entonces, es igual a todos los elementos del conjunto A, todos los A pertenecientes a A, tal que existe un B perteneciente al conjunto B, que cumple con que la función F de A es igual a B. ¿Sí? Vamos a ver también la composición de funciones, chiquillos, que me preguntaron que la G o F significa, es la composición de las funciones F y G. Ya, ¿qué cosa no entienden? Que me dicen ahí, eso no lo entiendo, no entendí. Ya están preguntando de, ¿cómo se llama? De composición de funciones, chiquillos. Ya viene eso, les dije, ¿ya? Entonces ya vimos el dominio, luego tenemos el recorrido o el conjunto imagen. Y, puede ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que el recorrido sea un conjunto más pequeño que el codominio. Recuerden que, en este caso, el dominio es el conjunto A, y el codominio sería el conjunto B. Entonces puede ser que el recorrido sea un conjunto más pequeño que el codominio o que el recorrido coincida completamente con el codominio. ¿Sí? Y el recorrido se lee de la siguiente manera. Se lee como el recorrido de F es igual a los B pertenecientes al conjunto B, tal que B es igual a F de A para todo A perteneciente al conjunto A. ¿Ya? Luego tenemos la clasificación de funciones. Chiquillos, por si acaso voy a ir más o menos rápido por lo que les dije el otro día. Ahora estamos en repaso. ¿Sí? ¿Qué dice Víctor? Claro, el dominio, sí. El dominio son los valores que puede tomar la X y el recorrido son los valores que puede tomar la Y. ¿Sí? Uy. Ahí. Ya, entonces. No, el codominio no siempre es R. La vez anterior les dije que cuando, por ejemplo, en una pregunta les pueden decir esto. Una función que va desde, por ejemplo, desde R en R positivo, por ejemplo. Pero si no les dicen eso, si no les dice en qué conjunto va cuál es el codominio, ustedes pueden asumir que el codominio es R. Son los reales. Si es que no les dicen otra cosa, ¿ya? Eso fue lo que les había dicho la vez anterior. Entonces, tenemos la clasificación de funciones, en donde la primera que vamos a ver es la función epiyectiva o sobreyectiva, que es cuando el recorrido de la función es igual a todo el codominio. ¿Sí? Fíjense acá, los elementos de A llegan a todos los elementos de B, ¿sí? Sin quedar ninguno fuera. Vamos a ver si yo creo que podríamos hacer un repase de funciones.
pero quizás más adelante, cuando ya hagamos el repaso de las cosas más difíciles, ¿ya? Vamos a hacer muchos ejercicios. Recuerden que hay clases hasta el día viernes anterior a la prueba. Hasta ese día hay clases, ¿ya? Funciones está desde hace mucho tiempo. En realidad no te sabría decir desde qué año, pero hace harto tiempo ya. Ya, chiquillos. Vamos a ver ahí que vamos a hacer la última clase porque quizá no sea conveniente seguirles pasando materia, seguir haciendo ejercicios. Quizás podríamos hacer eso que me dice Avalanche 06 de dar las fórmulas ¿cómo se llama? O tips también podría ser. ¿Ya? Ya, entonces vamos a seguir con esto. Ya. Entonces, la epiyectiva o sobreyectiva es cuando el recorrido de la función corresponde a todo el codominio, ¿sí? Que lo cubre todo, no deja ningún elemento fuera, ¿sí? El conjunto A, recuerden que se llama dominio y el conjunto B se llama codominio, ¿ya? Y luego, y además fíjense acá, aquí P tiene dos preimágenes, ¿sí? Los elementos de aquí, cada uno de estos elementos se llama preimagen de una imagen que tienen en el otro lado. Por ejemplo, aquí el 1 y el 4 tienen la misma imagen, ¿sí? Entonces, en este caso, P tiene dos preimágenes. En ese caso, la función sí es función, digamos. Si pasara que, por ejemplo, el 1 fuera al P y al Q, ahí no sería una función, ¿sí? El dominio, claro, el dominio contiene preimágenes y el codominio contiene imágenes, como dice ahí Carolina Garcés. Entonces, cuando la función es epiyectiva o sobreyectiva, el recorrido de la función tiene que ser igual a todo el codominio. ¿Sí? No creo que hayan ejercicios con definiciones algebraicas tan difíciles, ¿ya? Muy buena esa, sí, NecroDark 95. Es como tomar una micro y bajarse en dos paraderos distintos a la vez. Claro, eso no puede pasar. Por eso que en ese caso, si uno tuviera dos imágenes, no podría ser una función. ¿Sí? Está muy buena esa analogía. Sí, chiquillos, una imagen sí puede tener dos preimágenes. Lo que no puede pasar es que una preimagen tenga dos imágenes. ¿Ya? Sí puede. Acuérdense, preimagen, imagen. Una preimagen no puede tener dos imágenes, pero una imagen sí puede tener dos preimágenes, como en este caso. ¿Ya? Ya, entonces esta es la sobreyectiva. Recuerden que, o sea, como un dato para que se acuerden, la sobreyectiva es como sobre B, ¿sí? Como sobre todo el conjunto B. Por si les sirve así como para acordarse. Pero también puede que les salga epiyectiva y ahí no tengo así como un dato para que se acuerden. Ya, entonces luego viene la inyectiva, en donde no puede pasar esto que pasaba acá, por ejemplo. P no puede tener dos preimágenes, en este caso. Entonces lo que para saber si si una función es inyectiva, lo que tenemos que ver es que cuando dos imágenes son iguales, las preimágenes también sean iguales, ¿sí? O cuando dos imágenes sean diferentes, las imágenes también tienen que ser diferentes, ¿sí? O sea, las preimágenes tienen que ser diferentes. Y la biyectiva es cuando pasan las dos cosas, ¿sí? Cuando es inyectiva y cuando es sobreyectiva. Por ejemplo, en este caso, que era como el que teníamos recién, creo. Sí,
No, en este caso, fíjense en este caso la diferencia de la inyectiva con la sobreyectiva es que aquí el T, por ejemplo, queda solito, no tiene preimagen. Y en el caso de la biyectiva sucede que todos los elementos de B tienen una preimagen y además cada elemento de B tiene una sola preimagen. ¿Ya? Eso es lo que me dice que es biyectiva. Luego tenemos finalmente la composición de funciones, que era lo que preguntaban delante, que es cuando tenemos tres conjuntitos. ¿Sí? ¿Cómo se aplica? Me preguntan que cómo se aplica la definición de toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Por ejemplo, déjame buscarte un ejemplo concreto. Porque no se me ocurre un ejemplo concreto. G o F, claro. Eso es lo que estamos viendo ahora. Voy a buscar un ejemplo concreto de lo que me dijo Ronnie. Que, por ejemplo, hay relaciones en donde puede ocurrir que hayan, por ejemplo, que el 1, podríamos tener esto mismo. Voy a retroceder, sí. Podríamos tener esto mismo, pero, por ejemplo, el 1 podría ir a la P y a la Q al mismo tiempo. Entonces, en ese caso, tenemos una relación entre los elementos de A y B, pero no es una función, ¿sí? No sé si queda claro ahí. Se da más que nada como en relaciones como que no se pueden generalizar mucho. No encuentro un ejemplo exacto. ¿Ya? Pero vamos a hacer, espero que haya quedado un poquito más claro ahí con el ejemplo, ¿ya? Entonces estábamos en composición de funciones, en donde yo tengo tres conjuntos ahora, y tengo dos funciones que me llevan del primer conjunto al segundo conjunto, y otra función que me lleva del segundo conjunto al tercero. Entonces la composición de estas funciones me lleva del primero al tercero, ¿sí? Eso me hace la composición de funciones. Como que me transforma los elementos del primero en los elementos del segundo y inmediatamente en los del tercero. No, viceversa. La composición de funciones no es conmutativa, ¿sí? O sea, puede ocurrir, pero sería como F o G, se escribiría, ¿sí? Eso sería viceversa, o sea, desde C a B y desde B a A. ¿Ya? Entonces, la composición de funciones, esta es como su definición más seria, digamos. Y desean A, B y C, conjuntos no vacíos. Y consideremos las funciones f que va de A en B y g que va de B en C. Denotamos a la función g o f como aquella que toma los valores de f de x y los transforma por g, de tal manera que la podemos simbolizar de todas estas formas. De estas tres formas la podemos ver: g o f de g o g de f de g. De x, perdón. Y ya no entra razones y proporciones. Y fíjense que en todas partes está primero la g y luego la f. Porque primero, fíjense que acá yo tomo un elemento f de x y le aplico g a ese elemento f de x. Es decir, lo primero que se hace es aplicarle la f al elemento y luego aplicarle la g. ¿Ya?
Entonces, esa es la composición de funciones. Recuerden que vamos a ver los ejercicios. Y ahora lo que vamos a ver es cómo hallar el dominio y el recorrido de una función. Entonces, en este caso, dada la función real g de x igual a 1 dividido en x menos 1, determine el dominio de g y hallar el recorrido de g. Entonces, ¿cuáles serían estas dos cositas? ¿Cuál sería el dominio y cuál sería el recorrido? Que alguien me lo diga, yo lo voy a hacer igual, pero quiero que ustedes me lo digan primero. Y aquí me dicen que el recorrido son los R, los reales menos el 1. Me dicen que el dominio son los reales. Recuerden que el dominio, como ahí lo decía Víctor delante, parece, el dominio son los valores que puede tomar X y el recorrido son los valores que puede tomar la Y. Exacto, el denominador no puede ser 0. Recuerden que cuando una fracción, o sea, cuando divido algo por 0, se indetermina. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hacerlo aquí para que nos quede a todos más clarito. Ya. Entonces tenía la función... g de x igual a 1 dividido en x menos 1. Esa función tenía, ¿cierto? Y el dominio, recuerden que el dominio de la función eran todos los x pertenecientes al dominio, al conjunto A, en donde, para los cuales en el fondo no se me determine la función. Eso es, ¿ya? Entonces fíjense que aquí yo sé que x menos 1 tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que buscar cuándo eso se me hace 0. Entonces voy a ponerle a buscar, aquí buscar cuando x menos 1 es igual a 0. Y para eso simplemente tengo que hacer como una pequeña ecuación y me da que cuando x es igual a 1, eso se me hace 0. Por lo tanto, el dominio de f son todos los reales menos el 1. ¿Sí? Ese sería el dominio. Yo estoy viendo cuándo se hace 0 porque sé que no puede ser 0. ¿Ya? Por eso que estoy viendo cuándo se hace 0. ¿Se entiende como por qué acá lo igualo a 0, chiquillos? ¿Se entiende esa parte? Porque ojo que aquí mismo dice buscar cuándo esto es igual a 0. Más o menos. Ya. Yo sé esto. Esto es lo que no puede pasar. O sea, esto es lo que tiene que pasar. Que x menos 1 sea distinto de 0. Eso tiene que pasar. Que sea distinto de 0. Pero ¿cómo sé yo cuándo va a ser distinto de 0? Tengo que buscar cuándo se me hace 0. Se me va a hacer 0 cuando x vale 1. Entonces, para los x distintos de 1, esto va a ser distinto de 0. El numerador sí puede ser 0. ¿Sí? No, chiquillos, el 0 no cuenta. Ojo, explico de nuevo. Yo aquí busco cuándo es 0 porque tengo que ver cuándo se me hace 0. ¿Sí? Y en el x igual a 1 se me hace 0. Por lo tanto, eso es como lo que no puede pasar. ¿Sí? El x igual a 1 es lo que no puede pasar. Por lo tanto, yo aquí cuando pongo el dominio, le saco el 1 a los reales. Digo que son los reales menos el 1. Exacto. Cuando, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. F, voy a poner con otro color mejor.
f de x igual a 3 dividido en 4x menos 2. Entonces yo sé que el de abajo no puede ser 0. Por lo tanto busco cuándo se me hace 0. ¿Sí? Voy a dejar ese ejemplo ahí para hacerlo después. Voy a seguir con el otro, ¿ya? Entonces, tengo que este era el dominio. Para ver el recorrido de la función, lo que voy a hacer yo es, yo sé que g de x, g, es igual a y, ¿cierto? Y eso es igual a 1 partido en x menos 1. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es despejar x en función de y. Tengo entonces que paso lo que estaba dividiendo lo paso multiplicando. Lo que estaba multiplicando lo paso dividiendo. Entonces me queda x menos 1 igual a 1 dividido en y. Por lo tanto, x es igual a 1 dividido en y más 1. Entonces, x es igual a 1 más y dividido en y. Entonces, en este caso, ¿qué valores puede tomar y? En este caso, fíjense que también es una fracción, por lo tanto, ¿qué no puede pasar? Que esto de acá abajo sea 0. Exacto. Y entonces pueden ser todos los reales menos el 0. Perfecto. Ya, chiquillos, entonces esta es la forma cómo se busca el dominio del recorrido. Voy a hacer este otro ejemplo. ¿Puedo borrar este? ¿Puedo borrar este ejemplo para hacer el otro? X igual 0 puede ser. Claro, si X es igual a 0, la función me queda como 1 partido en menos 1. Ya, voy a borrar entonces para hacer el otro ejemplo. Tengo entonces que... ya voy a hacer una con raíces, me dicen. El dominio entonces son los valores que puede tomar X, ¿cierto? Entonces, yo sé que lo de abajo tiene que ser, vamos a ponerle que esto tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, ahora veo cuando X es 0. Perdón, cuando esto es 0. Entonces tengo que eso es igual a 2. Entonces X es igual a 2 partido en 4, que es igual a 1 medio. Por lo tanto, X, cuando X vale 1 medio, como me dicen ahí, esto de acá abajito se me hace 0. Por lo tanto, la X no puede valer un medio. Por lo tanto, estas son todos los reales menos el 1 medio. Y para el recorrido de la función, entonces tengo que igualar esto a una y. Eso igual a y. Por lo tanto, tengo que 3 es igual a y por 4x menos 2. Entonces 3 dividido en y es igual a 4x menos 2. Voy a seguir acá. 4x es igual a 3y más 2. 3 más 2y dividido en y. Entonces x es igual a 3 más 2y dividido en 4y. Por lo tanto, ¿qué valores o qué valor no puede tomar y en este caso? Cero, perfecto. Por lo tanto, de nuevo en este caso, el recorrido son los reales menos el 0. Ahora hagamos una con el denominador. Voy a hacerlo acá al otro ladito para no borrar este al tiro. Con el denominador con raíz me decían por ahí. Bueno, ponerle g de x de nuevo.
igual a, por ejemplo, 3x. No. 5 dividido raíz de x más 3. Entonces, el dominio serían los valores que no puede tomar x. O sea, que serían los valores que para cuando esto se indetermina. ¿Sí? Ya, vamos a hacer uno con logaritmo entonces, después. Puede ser que salga otro número, chiquillos. Ojo que voy a hacer una con función logaritmo, pero función logaritmo lo vamos a ver el lunes igual, ¿ya? Ya, entonces tengo que ver qué pasa con esto de aquí, con la raíz. Voy a hacerlo acá abajo. ¿Qué pasa con la raíz? Yo sé que la raíz no puede ni ser 0 y además lo de adentro no puede ser menor a 0 tampoco. Entonces tengo que ver cuándo x más 3 es menor a 0. Por lo tanto, entonces son los x menores a menos 3. ¿Sí? ¿Y el menos 3 lo puede tomar o no? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si x fuera menos 3, esto de aquí me daría 0. Porque menos 3 más 3 es 0 y la raíz de 0 es 0. Claro, se indetermina la fracción como dice ahí. No eliminé la raíz por si acaso, simplemente vi lo que pasaba con lo de adentro. No es que haya eliminado la raíz. Ojo, igual se podría eliminar, como dice ahí, elevando al cuadrado. Claro, entonces estos chiquillos, bueno, aquí podemos ponerle igual mejor. Esto es lo que no puede pasar. Por lo tanto, el dominio serían como del menos 3 al infinito. Ese sería el dominio. Perfecto, ahí nihilismo. Claro, podría haber hecho que elevaran al cuadrado arriba. Ah, no, eso no se puede hacer. No, eso no se puede hacer, chiquillos. Felipe Tomás. Eso no se puede hacer porque no estamos con una igualdad. Si estuviéramos en una igualdad, ahí podríamos hacer eso. El x debe ser... Aquí lo que estoy viendo, chiquillos, lo que estoy viendo, chiquillos, es lo que no puede ser. Es lo que no puede ser, ¿ya? No puede ser que x más 3 sea menor o igual a 0. Porque si es 0 primero, la fracción se me indefine y si es menor que 0, la raíz se me indefine. ¿Ya? Entonces, esto es lo que no puede pasar. No, el paréntesis tiene que ser abierto porque el menos 3 no puede tomarlo la x. Fíjense que si x vale menos 3 más 3 es 0 y la fracción se me indefine. ¿Se entiende eso, no? Claro, la idea es buscar el valor que no puede ser, ¿sí?
Y el recorrido, entonces, recorrido, alguien ahí dijo que le dio 0. Entonces el recorrido, recuérdense que yo igualo aquí y igual a 5 dividido x más 3. Entonces multiplico para el otro lado. Aquí puedo al tiro elevar al cuadrado. Y me queda y cuadrado por x más 3 igual a 25. Entonces x más 3 es igual a 25 dividido en y cuadrado. Oh, estoy tapando. Voy a ponerlo acá. X más 3. Voy a repetir lo que puse ahí. Igual a 25 dividido y cuadrado. Por lo tanto, x es igual a 25 menos 3 y cuadrado dividido y cuadrado. Y entonces, por lo tanto, la y, ¿qué valor no puede tomar? 0 de nuevo. No he visto algún... No hemos hecho ninguno que pueda ser distinto de 0. Ya, entonces esto sería con raíces. Ahora voy a hacer uno con logaritmos. Ojo, chiquillos, que está preguntando cómo se pregunta esto en la PSU. Y más ratito, después de esto, vamos a hacer ejercicios de la PSU relacionados con esto, ¿ya? Vamos a hacer, de hecho, los que salieron este año en el ensayo. En el recorrido no siempre será 0, chiquillos, pero da la casualidad que justo ahora nos están dando puro 0. Entonces vamos a poner h de x igual al logaritmo de x menos 3. Ya. Aquí resolví voy a resolver acá al ladito para que se entienda. Me quedaría de aquí a acá, me queda que es x menos 25 dividido y cuadrado menos 3. Entonces simplemente resuelvo la suma, o sea, la resta. Por eso me queda lo de acá. Ya, entonces, dominio. En este caso, el dominio de h. Aquí le puse f y era g. Ya. ¿Qué valores no puede tomar esto que tengo acá adentro? Ayer, o sea, el lunes vimos logaritmos. Acuérdense las restricciones de los logaritmos. Y acuérdense también de la clase que vimos de ¿cómo se llama? De función logaritmo hace harto tiempo. Lo que está aquí adentro, voy a poner otro número mejor porque el 3 está como repetido. Voy a poner un 7 ya. Ya, entonces, perfecto. Esto de aquí, esto no puede ser menor o igual a 0. No puede ser menor o igual a 0. Por lo tanto, igualo esto, o sea, veo cuándo pasa eso, menor o igual a 0. Y eso pasa cuando las x son menores o iguales a 7. Por lo tanto, el dominio de esta cosita es que son los reales, son desde el 7 hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, desde el 8, digamos, bueno, desde el 7,1, 7,00001, etcétera, puede tomar este valor, porque desde ahí que va a ser positivo lo que tengo yo acá. ¿Sí? Cuando no les quede claro esto, dense valores. Pues, por ejemplo, con 8, esto sería el logaritmo de 1. ¿Sí? Chiquillos, el 7 no está incluido
porque, como dice ahí, porque daría 0 y logaritmo de 0 no existe. ¿Sí? ¿Ya, chiquillos? Por eso que no puede tomar el número, sí, el número 7. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, Favo Rock? ¿Se entiende por qué no es el 7 y además por qué el... Ya, ojo, chiquillos. Esto de aquí es lo que no puede pasar. Esto también lo podríamos escribir de la misma forma. O sea, de esta otra forma. Son los R menos desde el menos infinito hasta el 7. También lo podríamos escribir de esa forma. ¿Sí? Esto es lo que tengo acá. Pero, y esto es lo que no tengo acá, como el complemento, digamos. Si la x es negativa, lo de adentro me da negativo. Y recuerden que el argumento de un logaritmo no puede ser negativo. Ya, ojo chiquillos con la definición de estos conjuntos. Este conjunto me dice que son desde el 7, o sea, sin incluir el 7, hasta el infinito. Y este conjunto me dice que son los reales desde el menos infinito hasta el 7 tomándolo, que es lo mismo que está arriba. Ojo que esto de aquí es lo mismo que esto de acá, solo que lo escribí de manera diferente. Son iguales, pero lo escribí de manera diferente. Claro, sería lo mismo que yo hubiese hecho la ecuación para los x menos 7 mayor o igual a 0, o sea, mayor a 0. No, chiquillos, no me sirven los menores y los mayores a 7. Este conjunto de aquí me dicen que me sirven los mayores a 7 y este de acá me dice lo mismo. Este conjuntito de acá me dice que son todos los reales menos este conjunto, menos los menores a 7. Y este de acá me dicen que son los mayores a 7, que es lo mismo que decir que son todos los reales menos los menores a 7. Queda claro, ¿no? ¿O no, chiquillo? Los mayores a 7 menos el 7, perfecto. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 son mayores a 0 y no son 0. Exacto, pero ponte un ejemplo, ponte el 3. 3 menos 7 es menos 4. Y menos 4 en el argumento de un logaritmo no nos sirve porque las restricciones del logaritmo era que el argumento no podía ser negativo, ¿sí? Ahí Chacarero no está... ¿Ah, sí? Ahí sí, perfecto. Ya. Entonces tenemos el recorrido. Ojo, repito, estos dos conjuntos que describí acá es el mismo conjunto, pero con diferentes formas de escribirlo. ¿Ya? Y el recorrido, entonces, el recorrido de H sería... No. Cuando el argumento es 0, no nos sirve. ¿Sí? Ya, entonces tengo que igualar, eso sería igual al logaritmo de x menos 7. Y recuerden la definición del logaritmo sería 10 elevado a i igual a x menos 7.
Entonces, x sería igual a 10 elevado a i más 7. Entonces, ¿qué valor puede tomar i? ¿Qué valores puede tomar i? ¿O qué valores no puede tomar i? Perfecto. Todos los reales. Son todos los reales en ese caso. ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces ahora vamos a pasar a los ejercicios. Lo repito, entonces ahí me piden repetirlo. Tengo un logaritmo, ojo, este logaritmo no tiene base, por lo tanto tiene base 10. ¿Sí? Entonces veo primero qué pasa con el argumento. Vimos el lunes y vimos la clase de función logaritmo que el argumento no puede ser menor o igual a 0. ¿Sí? Aquí dice, el argumento no puede ser menor o igual a 0, entonces veo cuándo pasa eso. Y esto pasa cuando los x son menores o iguales a 7. Por lo tanto, me sirve lo contrario, me sirven los x mayores que 7 y eso es lo que puse acá. O podía haber puesto que son los reales menos este conjuntito de aquí. En los reales sí se cuenta el 0. Ya. Entonces, podría haberlo escrito de estas dos maneras. Ahora, yo tengo que encontrar el recorrido, por lo tanto igualo esto a un i. Y esto que yo puse aquí es nada más y nada menos que la definición del logaritmo. Yo sé que la definición del logaritmo me dice que la base elevado al resultado me tiene que dar el argumento. Y esto es lo que yo escribí acá. Luego despejé la x y me di cuenta que la y no me indefine a la ecuación en ninguna parte. Por lo tanto, la y puede tomar todos los valores que quiera. Entonces son todos los reales. ¿Ya? Sí, solo los mayores de 7. 7 no va incluido. Sí, creo que vimos ecuaciones logarítmicas. Ahí preguntan si vimos ecuaciones logarítmicas. Ya. Entonces vamos a ir a los ejercicios, pero antes tengo que contarles que los espíritus emprendedores calculan con cuidado su estrategia. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Entonces ahora... ahí sí. Vamos a ir a los ejercicios. Ya. Ojo, chiquillos, que los puntos críticos son con... tenemos que verlos como con distintos tipos, con tipos específicos de funciones. Aquí estamos viendo más en general. ¿Ya? Entonces, creo que esta la hicimos ya, pero la vamos a hacer de nuevo. Sean f y g funciones tales que g de x es igual a 1 para los x mayores o iguales a 2, g de x es igual a menos 1 para los x menores que 2 y f de x es igual a la raíz de x para x positivo, o sea, mayor o igual a 0. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Entonces, la 1 dice que f de g de x solo está definida para los x mayores que 2, mayores o iguales que 2. G de f de x está definida para todos los números reales y f de g de 4 es igual a g de f de 4. Puntos críticos, chiquillos, son los puntos donde la gráfica o donde la función tiene un máximo o un mínimo o se hace 0. Sí, esos son los puntos críticos, que se calculan de manera distinta para cada tipo de función. ¿De acuerdo? Ya, esta pregunta. ¿Cuál sería la respuesta, chiquillos? La D, me dicen. 1 y 3.
no entienden la pregunta, quedaron en blanco. Creo que esta ya la habíamos hecho incluso. La vez anterior que vimos funciones. Ya, chicos, la vamos a hacer entonces, pero hay algunos que dicen la D. Nadie me ha dicho otra cosa. Entonces, veamos. Esto es básicamente composición de funciones que lo vimos hoy día. Entonces, me dice que f de g de x, es decir, f o g, ¿sí? Entonces, g de x, recuerden que era 1 o menos 1, ¿sí? Pero si yo, f de g de x sería una cosa así, sería la raíz de g de x, ¿cierto? Porque f de x es la raíz cuadrada. Por lo tanto, si g de x vale menos 1, ¿esto existe o no existe? Si g de x vale menos 1, como dice acá, no existe, ¿cierto? Por lo tanto, esta función está definida solo cuando g vale 1. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando x es mayor o igual a 2. Por lo tanto, esto sería así como raíz de 1 y eso sería 1. En los complejos sí, pero recuerden que los complejos no entran este año en la PSU. Ya. Por lo tanto, la opción 1 es correcta. Ahora me piden lo contrario. G de f de x está definida para todos los números reales, dice. ¿Será verdad o no? Fíjense que aquí esto está definido para los x mayores o iguales que 0. No está definido para todos los reales, por lo tanto, aquí ya tenemos una restricción. ¿Sí? Perfecto, ahí no, porque f de x no puede ser negativo. Esta función sería como una cosa así en diagramas sagitales. Sería como de los del x mayor o igual a 0 a, ¿cómo se llama? A los x mayor o igual a 0, que sería como el recorrido de esta función, me iría como así. Ahí. Nuevamente, por lo x mayor o igual es que 0. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces esta no puede ser. Ojo que cuando me dice está definida para, se refiere al dominio, ¿sí? Ya, entonces, f de g de 4. F de g de 4, esto sería la raíz de g de 4. Y g de 4, dimos que g vale 1 para los x mayores o iguales que 2, por lo tanto g de 4 es 1, por lo tanto esto es 1. Y g de f de 4, yo sé que f de 4 es raíz de x, ¿cierto? Y raíz de x, raíz de 4. G de raíz de 4. Por lo tanto, raíz de 4 es 2 y esto sería igual a 1, porque para los x iguales a 2 también vale 1. Por lo tanto, la raíz de 1 puede ser positiva o negativa. Claro, el resultado, pero el 1 tiene que ser positivo. ¿Sí? ¿Sí, chiquillo?
Claro, para que no sea imaginario. Por lo tanto, la alternativa era entonces la D, que decía solo 1 y 3. Claro, lo estabas viendo como desde el otro lado tú. Ya, la 2, la repito. La 2 me pide que esto es como lo mismo que g de raíz de x, ¿cierto? Pero la raíz de x no está definida para los negativos porque x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio de esto ya no es como, no son todos los reales. ¿Sí? Por lo tanto, esta función ya no está definida para todos los reales, está definida solo para los positivos, incluyendo el 0. ¿Sí? ¿Sí o no? La 1 de nuevo. La 1 me dice que es f de g de x. Entonces, f yo sé que es raíz de x. Por lo tanto, le aplico la raíz a g de x. Pero lo que tiene que ver acá adentro no puede ser negativo. Por lo tanto, no puede ser menos 1. No puede ser g de x cuando g de x vale menos 1. Solo tiene que ser g de x cuando vale 1. Y eso es cuando los x son mayores o iguales a 2. ¿Sí? ¿Ya, chiquillos? No está tan difícil, chiquillos. Solamente hay que como que ser ordenado con el mirar la función. Claro, ahí están. Ojo que aquí yo resolví esta raíz que me daba 2, ¿sí? Pero g de 2 yo sé que da 1, porque g vale 1 para los x mayores o iguales que 2. Por eso que vale 1. Espérenme un poquito. Sí, está bien. Claro, hay que leer con calma nomás. Ya, vamos a pasar a la siguiente entonces. Vamos como un poquito lento con estos ejercicios, pero vamos nomás. Esta me parece que también salió en el ensayo de este año. Dice, si f de x es igual a x cuadrado más 5, bueno, raíz de x cuadrado más 5 y x cuadrado y raíz más raíz de x cuadrado, entonces f de menos 2 es igual a... ¿Cuál sería esta? La A me dicen. Esa es la más fácil, claro, y salió en el ensayo de este año, ¿sí? Entonces simplemente es reemplazar. Dice que tengo que evaluar esto, f de menos 2. Por lo tanto, donde haya x, pongo menos 2. Entonces tengo que esto sería menos 2 al cuadrado más 5 más raíz de menos 2 al cuadrado.
Y esto sería entonces 9 más 5, perdón, 4 más 5 más raíz de 4. Eso es lo mismo que raíz de 9 más raíz de 4. Y esto es lo mismo que 3 más 2. Y eso es igual a 5. Por lo tanto, esta es la alternativa A. ¿Ya, chiquillos? Claro, si te vieran el dominio tendrías que hacer la restricción en forma general. Es que, por ejemplo, te daría un numerito para acá y otro numerito, o sea, una restricción para esta raíz y yo de una... no, pues en este caso son todos los reales, pues, porque fíjate que la x está al cuadrado. Entonces son todos los reales. Da lo mismo que x sea negativo porque esto de aquí nunca va a ser negativo. Ya. Vamos a seguir con la siguiente, dice. Sea la función f definida por f de x igual a x cuadrado más 2ax menos 1 con a distinto de 0 y el dominio el conjunto de los números reales. El valor de x, donde este no lo hemos visto mejor. Intentemos hacerlo. Dice, el valor de x donde la función alcanza su valor mínimo es... no lo vamos a hacer porque tengo que pasarle lo de la raíz cuadrada. ¿Sí? Vamos a hacer este. Sí, pero quizás hay algunos que no han visto eso, chiquillos, entonces ya bueno, voy a hacerlo. Ya, pero háganlo ustedes primero, pues díganme. ¿Cuál sería la alternativa? ¿La E? Sí entra este año, chiquillos. Lo que pasa es que ahora no lo he visto, pues. B, la A. Ya. Aquí lo que hay que definir, chiquillos, son los valores. A ver, ojo, chiquillos, con lo que voy a decir. Esta la voy a hacer porque esto ya lo pasé en una clase, ¿sí? Recuerden que estas clases son de repaso. Hoy día no lo he visto porque la clase de hoy día no se refería a esto, ¿sí? Pero lo voy a hacer porque me pidieron que lo hiciera, ¿ya? Exacto. Si x alcanza un valor mínimo, o sea, la función alcanza un valor mínimo. No es que x alcance un valor mínimo. Si la función alcanza un valor mínimo, ojo que esto es una parábola abierta hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coeficiente a es positivo, ¿sí? Lo veremos en el repaso. Sí, lo vamos a ver, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a tener que... Me están pidiendo un punto x, y. O sea, ese es el valor mínimo. Entonces me están pidiendo el x. Y el x me dan, claro, como una sonrisa. Para el x yo sé una ecuación, o sea, una expresión clara que es menos b dividido en 2a. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que definir qué es b y qué es a. ¿Ya? Entonces, tengo que... las funciones cuadráticas están definidas de la siguiente forma. Están como ax cuadrado más bx más c.
Entonces, en este caso, A es lo que acompaña a la X cuadrado, B es lo que acompaña al X y C es lo que acompaña o sea, lo que está solito, sin X. Ojo, no se confundan con esta A que está acá, ¿ya? Entonces reemplazo, en este caso B, A es igual a 1, B es igual a 2, voy a poner el A de la misma forma que está acá, para que no se confundan. Y C es igual a menos 1. Por lo tanto, reemplazo acá. Sería menos B, es decir, menos 2A dividido en 2. Por lo tanto, eso sería menos A. Se me van los dos. La alternativa correcta era la letra E. Ya, esta creo que es de la PSU del año pasado o de este año, no me acuerdo. Ah, no, es de este año. Entonces, esta era simplemente aplicar la formulita que teníamos acá. Era mejor usar mayúsculas, ¿cierto? Claro, en este caso se ocupa la X porque me piden la X, ¿sí? La Y la saco calculando la función de f de menos a. Sería f de menos a, sería igual a menos a al cuadrado más 2a por menos a menos 1. Esto sería a, no, pues, aquí estoy mal. Menos a al cuadrado. Ahí sí, sería a cuadrado menos 2a cuadrado menos 1. Y eso es igual a menos a cuadrado menos 1. Ese sería ahí. Por lo tanto, el vértice sería menos a, menos a cuadrado menos 1. Ese sería el vértice. Ya, chiquillos. Vamos a avanzar entonces con la siguiente. Es la misma idea. Si f de x es igual a 1 menos 2x menos x cuadrado dividido x más 1, entonces el valor de f de menos 3 es... La A me dicen. Veamos. Esto también es lo más fácil del mundo. Esto, ojo chiquillos, que todos los ejercicios que vamos a hacer hoy día y los que hemos hecho en las últimas clases, todos están sacados de la PSU de este año o de PSU de años anteriores. ¿Sí? Entonces, reemplazo 2 por menos 3 menos 3 al cuadrado dividido menos 3 más 1. Entonces, 1 más 6 menos 9 dividido menos 2. Y esto es menos 2 dividido en menos 2, que es igual a 1. Era la que decían ustedes. Bien, chiquillos. Ahora vamos a ir a la pregunta desafío, que en realidad no sé si es tan desafío la pregunta de hoy. Pero si no es desafío no importa, porque igual es una pregunta de este año de la PSU de este año. Entonces la pregunta de desafío dice así. Sea P un número real distinto de 0 y F la función definida por f de x igual a px con dominio de los números reales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a f para algún valor de P? A. La imagen de la suma de dos números reales es la suma de sus imágenes. La preimagen de un número entero es un número entero. La preimagen del 0 es el 0. La imagen del doble de un número es el doble de la imagen del número. La imagen de P es un número real no negativo. Está como un trabalengua esta pregunta, pero me parece que no está tan difícil, ¿ya? Así que los dejo 5 minutos para que la hagan, ¿ya, chiquillos?
Nos vemos en 5 minutos. Chao, chao.
Ya, chiquillos, volvemos con la resolución de la pregunta desafío. Pero antes déjenme contarles que los espíritus emprendedores siempre buscan nuevas fórmulas. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Seguimos entonces con la resolución de la pregunta desafío. Creo que le puse muy poquito espacio, me va a faltar. En este caso hay que ir analizando una por una, ¿sí? Que dice que la imagen de la suma de dos números reales es la suma de sus imágenes. En este caso tenemos que tener claro qué es una imagen y qué es una preimagen, ¿ok? En este caso, preimagen son las X, vamos a ponerle aquí preimagen, y imagen es el PX, ¿sí? Vamos a ponerle aquí imagen. ¿Sí? Por lo tanto, la suma de dos números reales, la imagen de la suma de dos números reales, es decir, yo quiero saber f de x más y, por ejemplo. Tiene que ser la suma de sus imágenes. La imagen de esto es p por x más y, ¿cierto? Esta es la función, esto me dice la función. Y esto es lo mismo que poner px más pi. Y eso es lo mismo que tener f de x más f de y. Por lo tanto, la A era correcta, ¿cierto? La A estoy haciendo ahora. Voy a ir viendo una por una. Vamos a ponerle aquí A. Ahora la B. Dice, la preimagen de un número entero es un número entero. Por lo tanto, si P de X, esto me dice que si P de X es un número entero, por lo tanto X tiene que ser, perdón, P de X no, P por X es un número entero, entonces X tiene que ser un número entero. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que P por X es 1? ¿Qué pasa con X? X sería igual a 1 dividido en P. Y dice que P es un número real distinto de 0. Por lo tanto, esta fracción no se me indefine. Por lo tanto, esto es una fracción que pertenece a los números racionales. Por lo tanto, X, cuando P por X es un número entero, no siempre X es un número entero. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? ¿No? ¿No se entiende? Ya, la voy a hacer de nuevo. Ya. Me dice aquí que la preimagen de un número entero es un número entero. La preimagen, recuerden que era la X y la imagen era P por X. Por lo tanto, si P por X pertenece a los enteros, eso me está diciendo, entonces X pertenece a los enteros. Eso me está diciendo esta pregunta. Pero resulta que, pongámonos un ejemplo. Si P por X vale 3, por ejemplo. 3 es un número entero. Esto me implica que X es igual a 3 dividido P. ¿Sí? Pero si P es un número real distinto de 0, entonces X no sería un entero. Si P fuera 4, por ejemplo, sería 3/4. Por lo tanto, X pertenece
a los racionales en ese caso, ¿sí? A menos que P sea 1 o que sea 3, pero me piden para algún valor de P cualquiera, ¿sí? Por lo tanto, 3 partido en P no es entero, no es racional en ese caso, ¿ya? Aquí yo me puse un ejemplo y llegué a que X no era un número entero si es que la imagen era entero, ¿sí? ¿Se entiende ahora? ¿Lo expliqué de nuevo? ¿Se entiende ahora? ¿O lo explico de nuevo? Puedo explicarlo otra vez. ¿Sí ya entendieron ahora, chiquillos? Ya. Por lo tanto, la B es falsa, chiquillos. La B era la falsa, pero vamos a seguir viendo las otras, ¿ya? Para que nos queden claras todas. Entonces, la C me dice que la preimagen del 0 es el 0. Recuerden que la preimagen es la X, ¿sí? Entonces, si P por X es igual a 0, me preguntan si X es 0. Y evidentemente tiene que ser 0 porque P es distinto de 0. Por lo tanto, esto me implica que X es igual a 0 y la C es correcta. La D me dice que la imagen del doble de un número es el doble de la imagen del número. ¿Qué significa esto? Me preguntan que la imagen del doble de un número, esto es P por 2X, que es lo mismo que 2PX, que es lo mismo que 2 por F de X. Entonces, la imagen, esta es la imagen del doble de un número, efectivamente es el doble de la imagen del número, ¿sí? Por lo tanto, esta también es correcta. Y por último, la E, vamos a ponerla acá. La imagen de P es un real no negativo. Entonces, F de P, me están preguntando, sería P por P. Y eso es P al cuadrado. Y como P es un real distinto de 0, esto siempre es mayor que 0. ¿Ya, chiquillos? Entonces, claro, la imagen de P significa, no es cambiar X por P, es reemplazar P en X. ¿Sí? Me dicen, yo quiero la imagen de P. ¿Cuál es la imagen de P? Es la función aplicada a P. ¿Sí? Chiquillos, no se sientan tontos. Yo pensé que estaba fácil, pero si ustedes dicen que no está fácil, no está fácil, pues sí. Ya, entonces, la B, que era la falsa, me dicen que la preimagen de un número entero es un número entero, pero aquí vimos que eso no era correcto porque el número entero es este, el 3. Y yo quiero buscar la preimagen, que es la X. Fíjense que aquí vimos que la preimagen era la X y la imagen era esto. Entonces buscamos la preimagen, que era 3 partido en P. Pero P puede ser cualquier número. No es precisamente 1 o 3, que en esos dos casos sería un número entero. Puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, etc. Por lo tanto, X no pertenece siempre a los enteros, pues también puede pertenecer a los racionales. Por eso que la B es incorrecta. ¿Sí? Ya, chiquillos, vamos entonces a seguir con preguntas. Queda como 15 minutos todavía, así que
Tranquilidad. No, ¿qué hice? Ya. Vamos a ir más rapidito ahora, ¿ya? Ya, si f de x es igual a x cuadrado menos x más 3, entonces f de 1 menos x es igual a... Esa pregunta, chiquillos, salía en el ensayo PSU que lanzó el DEMRE este año, por si acaso. Esta ya no, esta es de años anteriores. ¿Cuál es la respuesta en este caso? Está súper fácil. Ahora sí que está fácil. Simplemente reemplazar de nuevo, igual que las anteriores. No, yo no saqué 850. Saqué menos. La B, dicen. Hagámosla. Entonces, f de 1 menos x es simplemente reemplazar 1 menos x donde había x, ¿cierto? Entonces sería 1 menos x al cuadrado menos 1 menos x más 3. Esto sería 1 menos 2x más x cuadrado menos 1 más x más 3. Y esto se me van los unos. Me queda x cuadrado menos x más 3. Por lo tanto, la alternativa correcta era la B, como decían por ahí. Estaban en lo correcto. Vamos a ir más rapidito, ¿ya? Para alcanzar a hacer todos los ejercicios. Si f y g son dos funciones reales tales que f de p es igual a p cuadrado más 3p y g de p es igual a 3p menos p cuadrado. Entonces el valor de f de menos 3 más g de menos 1 es... Esto es lo mismo que la anterior, solamente que hay que reemplazar en dos partes. Reemplazar, ¿cierto? La vamos a hacer al tiro, ¿ya? Entonces, f de menos 3 sería menos 3 al cuadrado más 3 por menos 3. Y esto sería 9 menos 9 y eso es igual a 0. Y g de menos 1 es igual a 3 por menos 1 menos 1 al cuadrado. Eso es igual a menos 3 menos 1. Eso es igual a menos 4. Por lo tanto, f de menos 3 más g de menos 1 es igual a 0 más menos 4. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra B. ¿Sí? Hay dudas con estas de reemplazar, es simplemente, en vez de poner, o sea, donde va la X, yo pongo el numerito que me sale aquí, o la expresión que me salga aquí en el paréntesis. ¿Sí? Y ahora tengo que f de x es igual a 2x menos t dividido en 3x más 4. Y me dicen que f de 2 es igual a 1 medio. Entonces el valor de t es... Ojo que estas salen en la PSU, al menos una les va a salir, yo creo, de reemplazar. O cosas así, como la anterior o esta. Sí, es despejar. Despejar, exactamente. Díganme ahí, Roger Water. Me dicen que f de 2 es igual a 1 medio. Busqué suficiencia de datos con funciones y no encontré. Pero deben aparecer en algunas partes, yo creo. O sea, puede que les aparezca, digamos. No porque yo no haya encontrado, no puede aparecer. ¿Me entienden? Ya. Entonces, esto es igual a poner 2 por 2 menos t dividido 3 por 2 más 4. Entonces, 1 medio es igual a 4 menos t dividido en 6 más 4. 1 medio es igual a 4 menos t
dividido por 10. Esto tenemos que poner 10 dividido en 2 igual a 4 menos t. Y t es igual a 4 menos 5. No, mejor. No me voy a saltar tanto procedimiento. Esto es lo mismo que poner 5 igual a 4 menos t. Entonces t es igual a 4 menos 5, por lo tanto t es igual a menos 1, que era la alternativa D, como habían dicho por ahí. Ahí. Ya entonces lo que hice fue primero reemplazar el valor que me daban e igualarlo a la imagen que me habían dado. Reemplacé el valor donde había X y bueno, lo igualé y luego despejé la T, porque me estaba preguntando el valor de T. ¿Sí? Eso fue lo único que hice. Vamos a ir avanzando entonces a la siguiente, donde me dicen que si f de x es igual a x cuadrado menos 3x menos 4 y g de x es igual a x menos 4, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Dice que f de 0 por g de 0 es igual a 0, f de x es igual a g de x por x más 1 y g de 3 es igual a f, o sea, g de 3 más f de 1 es igual a menos 7. En este caso, nuevamente es reemplazar, ¿sí? Reemplazar, reemplazar, reemplazar. Primero, f de 0. F de 0 es igual a 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 4. Entonces eso es igual a menos 4. Y g de 0 es igual a 0 menos 4. Y eso es igual a menos 4. Por lo tanto, f de 0 por g de 0 es igual a menos 4 por menos 4 y eso es igual a 16. Por lo tanto, la 1 es incorrecta. Entonces, luego me dicen que f de x es igual a g de x por x más 1. Veamos. F de x y g de x tengo que es x menos 4 por x más 1. Por lo tanto, tengo que esto es x cuadrado más x menos 4x menos 4 y eso es igual a x cuadrado menos 3x menos 4, que corresponde exactamente a f de x. Por lo tanto, la 2 es correcta. Y ahora tenemos que reemplazar acá. Creo que se me acabó el espacio. Voy a borrar acá. Entonces g de 3 es igual a 3 al cuadrado menos 3 por 3 menos 4. Eso es igual a 9 menos 4 y eso es igual a menos 4. Y f de 1 es igual a 1 menos 4 y eso es igual a menos 3. Por lo tanto, g de 3 más f de 1 es igual a menos 4 menos 7. Perdón, menos 4 menos 3 y eso es igual a menos 7. Por lo tanto, la 3 también es correcta. La alternativa correcta era la D. Seguimos entonces con otra muy fácil también. Ya no voy a decir más eso porque si no me retan después. Ya, pero la idea de esta es entonces reemplazar por este valor. F de 5x sería entonces 5 por 5x. La C me dice. Y eso es igual a 25x. Por lo tanto, 5 por f de x es igual a 5 por 25x. Y eso es igual a 125x. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra
A. ¿Ya, chiquillos? De nuevo. Ya. De nuevo. Lo que hice yo fue reemplazar, o sea, calcular f de 5x. Cada vez que digo que es fácil, hay gente que no entiendo, que no entiende. Mejor digo que son difíciles para que todos entiendan. Ya. Primero voy a sacar f de 5x, ¿sí? Y f de 5x es simplemente reemplazar donde hay una x, ahora pongo 5x, ¿sí? Es simplemente eso. Por lo tanto, recuerden que el 5 se deja como fijo y lo que varía es la x de aquí, pero me dicen que la x ahora no es x, ahora vale 5x. Por lo tanto, en vez de x pongo 5x. Y 5 por 5 es 25, por lo tanto, f de 5x me da 25x. Luego, me dicen que lo que me están pidiendo es 5 por f de 5x. Por lo tanto, multiplico 5 por f de... aquí era f de 5x. Pero f de 5x era 25x. Por lo tanto, reemplazo aquí y me da que es 5 por 25x. Y 5 por 25 es finalmente 125. ¿Ya? ¿Se escucha mal, chiquillos? ¿Qué dice que se escucha cortado? ¿No? Quizá es el internet. Ya, continuemos entonces ahora con la siguiente. Que es la última, de hecho. ¿Cuál es el dominio de la función f de x igual a x cuadrado menos 4? Raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. En los números reales, ¿cuál será el dominio de esta función, chiquillos? Recuerden que hicimos varios ejercicios de sacar el dominio de una función. La D, dicen. Ojo, chiquillos, que en este caso, ahora lo que está dentro sí puede ser 0, porque no está en el denominador de una fracción. Lo que no puede ser es negativo. ¿Ya? La E dicen por ahí. Ya, entonces lo que yo tengo aquí, voy a ponerle no puede ser negativo. ¿Sí? Por lo tanto, veo entonces x cuadrado menos 4 tiene que ser positivo. ¿Sí? Tiene que ser positivo. Esto es lo que tiene que ser... positivo, mayor o igual a 0 en realidad. Mayor o igual a 0 le vamos a poner aquí. ¿Sí? Entonces me queda que es x cuadrado mayor o igual a 4. ¿Qué hago ahora, chiquillos? No puede ser negativo porque si no se me indefine la raíz cuadrada. Raíz. Entonces yo aplico aquí la raíz cuadrada y me queda que x es mayor o igual que... Ojo que me daría aquí raíz de 4. Pero la raíz de 4, recuerden que es... ¿cómo se llama?
A ver, espérense. Déjenme pensar algo. Claro. Y ahí sí. La raíz de 4 sería como x mayor o igual que el valor absoluto de 2. No, perdón. Sería más o menos 2, una cosa así. Por lo tanto, esto es lo mismo que poner que estos son los x que están entre medio de... Creo que es así. Déjenme pensar si está bien. Claro, pero esto está mal escrito. Está bien, pero está mal escrito. Entonces son los x mayores o iguales que 2 y los x menores o iguales que menos 2. Que no sé si está bien escrito de la otra forma, por eso que lo saqué mejor. ¿Ya? Ya. Por lo tanto, son estas dos cositas, po. Y... No. Oh, claro, porque no pueden ser los dos al mismo tiempo. Exacto. Ya voy a explicarlo de nuevo. Pero por lo tanto era la alternativa D. Voy a explicarlo de nuevo, ¿ya? Que yo me enredé un poquitito. Entonces, esto es lo que tiene que pasar, ¿sí? Esto es lo que tiene que pasar, ¿sí? Que el x cuadrado menos 4 sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Lo despejo y me queda que es raíz de 4. Pero la raíz de 4, la raíz de 4, digamos que puede ser menos 2 o más 2, ¿sí? Por lo tanto, esto significa que... Así estaba bien como lo escribí delante entonces. Esto tiene que ser mayor o igual que el valor absoluto de 2. Pero valor absoluto no está este año, por eso que no se los puedo poner con eso. ¿Sí? Pero, ¿se entiende por qué es más menos 2, chiquillos? Eso es lo más como esencial. Que se entienda por qué es más y menos 2. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, exacto. Cuando nos salga una raíz, o sea, cuando nos salga un numerito elevado al cuadrado y queremos sacar la raíz, tenemos que considerar las dos soluciones de esa raíz, ¿sí? Que puede ser más
puede ser el número positivo o negativo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que son estos resultados. Los x mayores o iguales que 2 y los x menores o iguales que menos 2. ¿Sí? Porque, de hecho, pónganse ejemplos cuando no lo entiendan. Pónganse ejemplos. Por ejemplo, con 1. Si x vale 1, me quedaría 1 menos 4 y eso es menos 3. ¿Sí? Por lo tanto, raíz cuadrada de menos 3 no existe en los reales. ¿Ya? Claro, el O es unión. Igual que cuando teníamos... Ah, no, pero eso era con suma, en las probabilidades. El recorrido, me dicen... ¿Me pedían delante? ¿O leí mal? Sí, el recorrido me piden. Veamos cuál es el recorrido. Tenemos que igualar eso a un i. Entonces, habría que elevar esto al cuadrado. Sería y al cuadrado igual a x cuadrado menos 4 y cuadrado menos 4 más 4 igual a x cuadrado y sacarle la raíz sería y cuadrado más 4 igual a x. Por lo tanto, habría que sacar lo que cuando se indefine aquí, que me tinca que es como lo contrario a esto. Sería como el conjunto que está del menos 2 al 2. ¿Sí? Porque sería cuando y cuadrado más 4 es mayor o igual a 0. Entonces sería y cuadrado menor o igual a... Ah, pero aquí pasa que me queda negativo. Ah, pero no, pues nada que ver, porque no habría que hacer eso porque esto nunca se me indefine, porque siempre es más 4 y cuadrado, el número que tú le pongas sería positivo, por lo tanto esto siempre sería positivo, por lo tanto el recorrido serían todos los reales. ¿Sí? No habría que hacer como el calculito que hicimos acá. ¿Ya, chiquillos? Ya. Entonces hemos llegado, nos pasamos un poquitito al final de la clase del día de hoy. Recuerden que el lunes también hay clase a las 6:30. El lunes a las 6:30 y los viernes a las 4:30, recuerden. ¿Qué más? El lunes vamos a ver, yo creo que función cuadrática y todos los tipos de funciones específicos. ¿Ya? Y vamos a seguir con el repaso después y todo eso. Ya, chiquillos, entonces les deseo un lindo fin de semana, que lo pasen muy bien, que descansen y nos vemos el lunes a las 6:30, recuerden. Chao, chao.